Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Hoy comenzamos con nuestra sección El Estudio Bíblico, que está dirigida a todos aquellos que ya están dirigiendo y compartiendo estudios bíblicos y también a todos los aspirantes que desean formarse en esta área del liderazgo para preparar y compartir estudios. Vamos a dividir esta serie de videos que vamos a compartir en dos secciones. La primera, vamos a estar hablando sobre cómo preparar el estudio bíblico, cómo acercarnos a la escritura y trabajar nuestro texto, extraer sus enseñanzas, plantear las preguntas para compartirlo. Y en la segunda sección práctica vamos a estar hablando sobre cómo justamente exponer ese texto y compartirlo y cómo activar una dinámica grupal para que entre todos se pueda trabajar y acercarse a esas enseñanzas del texto. Y para comenzar con nuestra sección Palabras e Ideas, vamos a mencionar que cuando Dios crea al hombre y lo hace a su imagen y semejanza, al darle estas facultades concreadas, estos dones concreados muy particulares, el alma racional, la capacidad de pensar, la capacidad de razonar, de discernir, lo hace especialmente porque Dios le confiere al hombre un don que no poseen el resto de las criaturas, que es el don del lenguaje. Esta capacidad especial que es conferida al hombre es la que también va a permitir, como vemos en el Génesis, que el hombre dialogue con Dios y Dios con el hombre y haya una relación particular y una comunicación entre ellos muy especial dentro de la creación de Dios. Vamos a ver entonces que hay una interacción muy íntima e importante entre las palabras y las ideas, porque las palabras evocan ideas y esas ideas también se expresan en palabras. ¿A qué nos referimos con ideas? A todos aquellos pensamientos que tenemos, enseñanzas que hemos asimilado, doctrinas, cuando hablamos del texto bíblico, que son justamente las enseñanzas que ese texto nos transmite. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de palabras? Nos referimos a todos esos sonidos articulados, por ejemplo, propios del lenguaje, a esos sonidos discretos con los que armamos las palabras, tienen una forma particular y en las oraciones hay una sintaxis particular. Cuando el líder se acerca al texto para trabajar con él, trabaja justamente con ese texto, con esa sintaxis, observando esos detalles de cómo se expresa y extrae de ahí las ideas, las cuales después quiere compartir. Así que podemos imaginar metafóricamente a las palabras como las vías de un tren y las ideas como aquellos vagones que se mueven dentro de esas vías que son las palabras, es decir, esas distintas enseñanzas, ideas que vamos a ir encontrando y que también van a ir tiradas de alguna manera por una idea principal, ¿no? Por la locomotora, por la idea principal que va a ir llevando todas esas ideas para expresarse y compartirse. ¿Y por qué es importante que nosotros entendamos y seamos conscientes de esta interacción y esta relación entre palabras e ideas? Bueno, en primer lugar vamos a decir que ya lo dice el profeta Isaías, que las ideas y pensamientos de Dios no son iguales que nuestras propias ideas y nuestros propios pensamientos. Entonces, Dios subraya en el versículo 9 de este texto de Isaías que sus ideas y pensamientos son mucho más altos, más profundos que nuestras propias ideas sobre las cosas. Sin embargo, vamos a decir que Dios busca
revelarnos esas ideas y esos pensamientos, ¿no? A nosotros. ¿Cómo lo hace? Lo va a hacer por medio de palabras. Dios va a usar palabras para revelarnos sus ideas y sus pensamientos. Entonces, Dios va a inspirar palabras por medio de las cuales nos va a revelar ideas. Cuando nos acercamos a trabajar con nuestro texto, creemos que estas son palabras reveladas, inspiradas, y que esas palabras inspiradas con la guía del Espíritu Santo nos van a llevar a evocar y a que nos sean reveladas ideas y enseñanzas que luego queremos compartir con los demás. Entonces observamos dos enseñanzas muy importantes en cuanto a la palabra de Dios: la inspiración y la revelación. Interactúan, pero no son iguales. Concentrémonos un momento en la inspiración. Hablamos de que Dios inspiró su palabra. ¿Qué significa esto? Que Dios movió, impulsó a hablar, a predicar y también a escribir su palabra. Por eso nos dice que los profetas primeramente hablaron y escribieron esa palabra, luego Jesucristo mismo nos habló la palabra de Dios, Él que es el Verbo encarnado, y luego también los apóstoles siguieron predicando y escribiendo palabra. ¿Qué palabra? No cualquier palabra, sino una palabra que hablaron inspirados por el Espíritu Santo. Es decir, cuando leemos la palabra, entendemos que no son ideas, pensamientos del ser humano, sino que son las ideas y pensamientos revelados de Dios a los hombres a través de sus instrumentos escogidos, palabras inspiradas. Entonces, nosotros sabemos que toda la Escritura, como nos dice Timoteo, toda la Escritura es inspirada por Dios. No solamente una parte, la parte que a mí me sirve y la otra parte que no me sirve, no, sino toda la Escritura es inspirada por Dios. Y tenemos, según 2 Pedro, entonces la fuente profética, la palabra profética más segura. Podemos estar seguros y convencidos de que en el texto tenemos esa palabra inspirada por Dios. Y por eso esa palabra va a ser nuestra única fuente y norma de fe y de vida. De allí vamos a extraer todo aquello que entendemos es una idea o enseñanza revelada por Dios mismo. Bien, dijimos entonces que podemos estar seguros de que tenemos la palabra profética más segura y que es palabra inspirada. No contiene en parte, sino que es palabra de Dios. Sabemos que estas ideas no son ni de Pablo, ni de Pedro, ni de Isaías o Jeremías, sino que provienen de Dios. Pero el hecho de que sepamos y que nos acerquemos al texto y estemos convencidos de que es palabra inspirada de Dios, no es ninguna garantía para decir que nosotros vamos a alcanzar su idea, la idea que esa palabra nos quiere enseñar, que nos quiere revelar por nuestra propia cuenta. Puede ser una palabra inspirada, pero puede ser un libro cerrado, una palabra no comprendida, por más que la leamos, puede ser que no lleguemos a la enseñanza que esa palabra nos quiere revelar. Por eso incluimos ahora sí el tema de la revelación. Dios inspira palabras, pero en esa palabra nos quiere revelar
sus enseñanzas. En esta palabra puede haber un velo, como se habla en 2 Corintios, Pablo a los Corintios, acerca de que los hijos de Israel, por más que leían la palabra, por más que leían la ley, por más que leían a Moisés, tenían un velo que les cubría el entendimiento. No podían entender lo que Dios quería revelar con esa palabra. ¿Por qué? Porque justamente necesitaban a Cristo. Cristo es aquel que por la fe nos abre el entendimiento de la palabra. Entonces, por más que la palabra esté, sus ideas pueden tener un velo, pueden estar cubiertas. Yo puedo sacar mis propias conclusiones, mis propias ideas, pero nunca llegar a esa idea que Dios busca revelar, pero al mismo tiempo oculta y revela en esa palabra. Nos dice 1 Corintios en el capítulo 2 justamente que Dios nos reveló aquellas cosas ocultas, aquellas cosas a las que los sabios de este mundo con su ciencia no pueden llegar, no pueden ver, no pueden interpretar. Él nos las reveló por medio del Espíritu Santo. Por eso decíamos que estos hombres hablaron inspirados por el Espíritu Santo, y como dice 2 Pedro, si esa palabra que fue inspirada por el Espíritu no es revelada también por el Espíritu, no podemos llegar a su enseñanza. No podemos hacerlo por medio de nuestra interpretación privada. Esta palabra no es de mi interpretación privada, según mis ideas o preferencias, sino que necesito que Dios me la revele por su Espíritu Santo. Entonces aquí vemos que podemos tener una palabra inspirada, podemos estar seguros de ellos, pero también vamos a necesitar, cuando trabajemos con ese texto, de la ayuda y la guía del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que ese texto nos revele sus ideas, nos revele sus enseñanzas, sus doctrinas y aquello que Dios nos quiere revelar, para que podamos también compartirlo con otros. Muy bien, hasta aquí nuestro primer video, palabras e ideas, donde vimos por qué es importante entonces entender esta relación, palabras que evocan ideas e ideas que expresan palabras, porque primeramente vamos a trabajar con el texto, con esas palabras. Vimos dos doctrinas muy importantes acerca de la Escritura: la doctrina de la inspiración. Dios inspiró su palabra y nos ofrece una palabra segura, una palabra profética segura, y al mismo tiempo es Él el que nos va a guiar con su Espíritu Santo a revelar, nos va a revelar las enseñanzas cuando nos acerquemos al texto con fe. Ya estamos viendo que hay un paso que dar, que es el paso de observar bien esa palabra, el paso de la observación, y también estamos viendo que hay un paso que es el de entender lo que esa palabra nos dice, cuáles son sus ideas, y es el paso de la interpretación. Vamos así avanzando a estos dos pasos importantes en el trabajo con el texto. ¿Qué va a pasar cuando estas ideas quieran ir al corazón del ser humano, donde, como dijimos, están nuestras propias ideas, nuestros pensamientos, conocimientos, nuestra ciencia, lo que nos conviene y lo que no nos conviene escuchar? ¿Cuál va a ser la dinámica en este oír estas palabras y poder entenderlas? Lo vamos a ver en próximos videos.